¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a aprender, recién vimos el flujo circular de la renta, ¿no es cierto? Y vimos que a los lados tenían los mercados, el mercado de factores productivos y el mercado de bienes y servicios. Entonces vamos a ver qué pasa dentro de esos mercados, cómo funciona la oferta y la demanda. ¿Ya? Y la oferta y la demanda de estos dos mercados de factores productivos y el mercado de bienes y servicios tiene lógicas conductuales de los seres humanos, que podríamos llamarle racionales. Yo no sé si eran racionales o no, a veces sí, a veces no. ¿Ya? Pero que funcionan conductualmente los seres humanos de una determinada manera. Entonces vamos a aprender y se van a ir a ver el PPT de microeconomía, teoría microeconómica para proyectos. Ese PPT es el que vamos a ver ahora, ¿ya? Y ya estamos entrando en materia dura, así que a ponerse al día los que nos han puesto y a estudiar mucho. Estamos en la semana número 4, ¿ya? Así que un abrazo grandote. Estimados alumnos y alumnas y alumnes, hoy vamos a empezar el tema de estudiar cómo funcionan los mercados. Esto en economía se llama microeconomía. Los que ya lo vieron en economía lo van a repasar. Pero este tema, para los que les va a servir este tema para proyectos, es indispensable para proyectos. ¿Estamos? Y a los que no en proyectos y a todos les va a servir para entender cuál es la lógica que funciona en la cabeza de los seres humanos perfectos de cómo enfrentar los mercados. Ahora, estos mercados pueden ser el financiero, el mercado de la sonrisa, el mercado de las papas, el mercado de... El aire no, porque el aire todavía está disponible y no es escaso. Los mercados en general, ¿ya? Vamos a recordar que cuando vimos flujo circular de la renta, vimos que teníamos agentes económicos y eran 5 conjuntos de agentes económicos. 4 o 5. Empresas, instituciones financieras, familias y hogares, gobiernos y resto del mundo. Ya habíamos dicho que estos agentes económicos se encuentran tienen un lugar de encuentro real o virtual que se llaman mercados. Entonces tenemos el mercado de factores productivos y tenemos el mercado de bienes y servicios. Entonces, y esto tiene flujos para allá, para acá, estos se relacionan de tal manera, este ofrece, este demanda, etc. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo funcionan aquí adentro los que llegan, ¿ya? Y llegan por 2 tipos de flujo, dijimos. Flujo financiero y flujo real. Unos ofrecen y otros demandan. Pero la gente ofrece y demanda, ya sea en forma personal o institucional, como sea, de una determinada manera, con una determinada lógica. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, para poder estudiar este capítulo, este tema, tienen que leerse el documento sobre mercados, oferta y demanda de mercados o economía, microeconomía para proyectos, que la estoy subiendo. ¿Ya? Les recomiendo que se lo lean primero. No van a entender todo. Después ven el PPT y la explicación que yo les doy y después lo vuelven a leer. Y ahí se van a dar cuenta que no entienden. ¿Vamos? Ok. Entonces, me voy a sentar. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que la demanda
¿Qué era la demanda? Cuando tú necesitas algo y vas con recursos al mercado a buscarlo, porque tú tienes que intercambiar recursos. Yo demando esta cosa, pero entrego tal cosa. Entrego sonrisa, entrego aplauso, entrego votos, entrego dinero. Pesos, dólares, o hago intercambio trueque. Llevo lenteja para demandar poroto. ¿Vamos bien? Ya. Después de que estudiar la demanda, vamos a estudiar la oferta. ¿La oferta qué es? La oferta es la que tienen los productores. Los productores ofrecen. Pero recuérdense que las familias de hogares también ofrecemos. ¿Qué ofrecemos? Nuestros factores productivos. En la mayoría de los casos ofrecemos trabajo, pero también en algunos casos pueden ofrecer capital. Capital, no trabajo. Después, entre la oferta y la demanda, vamos a ver, y lo vamos a graficar, vamos a ver que existe un punto de equilibrio. Es decir, un punto donde a determinados precios y a determinadas cantidades la oferta y la demanda se igualan. Y vamos a aprender a calcularlo. Y por último, esto es resumen de teoría microeconómica. Ustedes entenderán que los ingenieros comerciales estudian muchos semestres de microeconomía. Vamos a aprender distorsiones. De las herramientas que tiene el Estado, ¿cuáles son las que distorsionan en el equilibrio natural entre oferta y demanda si no hubiera Estado? Ahora, esas distorsiones pueden ser buscadas o pueden ser equivocaciones o errores, pero también pueden ser buscadas. Y eso lo vamos a aprender. Entonces, vamos a ver 4 temas: demanda, oferta, equilibrio y distorsiones. ¿Vamos? ¿Qué vamos a ver en la demanda? Vamos a partir por el concepto de utilidad marginal. Después vamos a ver cómo se construye la curva de demanda, el dibujito. Una curva para poder entender para dónde van las cosas, si suben, si bajan, etc. Después vamos a ver de qué depende la demanda o determinantes de la demanda. ¿De qué depende? ¿Cuáles son las causales que hagan que la demanda suba o baje? Después vamos a ver elasticidad de la demanda. ¿Cuánto? Si reacciona rápidamente o reacciona en forma muy lenta. Si es elástica o no elástica. Si un elástico yo lo golpeo con un vector, una fuerza, se mueve rápidamente. Si es un fierro duro, por más que lo golpee no se mueve. Bueno, ¿cómo movemos entre precios y cantidades y precios estas curvas? ¿Qué pasa si yo subo el precio, si bajo el precio? Si aumento la cantidad de mandado, disminuyo la cantidad de mandado. Después vamos a ver de qué depende lo elástica que es una curva. ¿De qué depende si es de elástico o de acero? ¿De qué depende? Depende de algunas cosas que pasan en el mercado. Y después vamos a pasar de este concepto que hemos estudiado hasta ahora de demanda individual, llamémoslo así, a ver qué pasa en una comuna, qué pasa en un país, qué pasa en una sociedad, y vamos a hablar de cómo se construye la demanda en la comunidad. Después vamos a ver las mismas cosas más o menos en la oferta. Entonces vamos a partir por la demanda y vamos a decir ¿qué es la utilidad marginal? Y vamos a decir que la demanda se construye sobre la base de la utilidad marginal. Y hay científicos de economía que descubrieron esto cuando se descubrió lo que era científicamente, se creó, se descubrió, se inventó. La ciencia tiene muchos conceptos entre medio. Lo que era la economía marginalista. Entonces, vamos a tratar de razonar lo primero. Las personas pensamos en forma marginal.
No pensamos sobre la base de lo que nos pasó hace 20 años atrás, sino que pensamos lo que más influye en lo que recién nos pasó, en la marginalidad, en el borde de lo actual. Entonces, yo siempre les pongo el siguiente ejemplo. Ustedes están pololeando, su pololo o polola lleva muchos años, han sido felices, lo pasan regio, se entienden, nada. Pero resulta que este fin de semana, y la polola y ustedes han sido fieles. Había un concepto de honestidad mutua, digamos. Pero este fin de semana tú no te enfermas y no puedes ir a un encuentro y tu pololo o polola va a un encuentro, una fiesta, un evento y pincha y te pone el gorro. Entonces, yo me pregunto, ¿qué sería lo racional? Lo racional sería pensar en la suma de todo el tiempo y decir esto fue un accidente. Muy pocas personas piensan en forma no marginal, pero lo lógico es que la mayoría de los casos de las personas piensan en forma marginal. Al día siguiente termina la relación. O sea, no vale los 5, 8 años que llevan pololeando, sino que vale lo que pasó este fin de semana. Eso significa que las personas piensan en forma marginal. Importante, lo último pasó. Y reaccionan frente a lo último. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar del concepto de marginal, de margen, de borde, de lo que está pasando al final, vamos a pasar al concepto de utilidad marginal. Y lo vamos a entender como un cambio en el nivel de satisfacción que experimenta la persona al consumir una unidad adicional de un bien. Ya. Ejemplo. Tenemos un terremoto, se cortan los caminos y la única posibilidad de pasar entre Chillán y Concepción es corriendo o caminando, a pie. Caminamos y llegamos a un punto de estos puntos pronto Copeco, cosas parecidas, ¿ya? Y lo vive y queremos una bebida. Y de agua no venden, ni hay agua. Entonces tenemos que comprar una bebida. Y tenemos poca plata. Entonces vamos y pedimos una bebida. ¿Qué te van a decir? Te encuentran cara desesperado y por último te van a decir, esto vale 50.000 pesos. O vale 10.000 pesos. Una bebida, que siempre cuesta 2 lucas o lucas. Tú te la tomas y quedas con un poco de sed. Entonces te dice, quiero otra. Entonces la niña te dice, bueno, la segunda se la vendo por 5 lucas. Te la tomas. La tercera, bueno, ahora le vendo una por lucas. Y la cuarta, por favor no me la vendan. Estoy dispuesto a pagar para que no me la vendan. ¿Estamos? Porque es un exceso. La marginalidad es un exceso. O sea, el último unidad del bien ya no me produce satisfacción, me produce disatisfacción. ¿Estamos? Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 1 litro de Coca-Cola que me produce una utilidad. Lo que yo estoy dispuesto a pagar y lo que pago realmente me produce una utilidad de 40. O sea, lo que yo estoy dispuesto a pagar son 40, porque esa es la utilidad que me presta. Sobre eso no estoy dispuesto a pagar, estoy dispuesto a aguantar por último. Siempre que puedo aguantar, porque eso depende de la disponibilidad. Por lo tanto, la utilidad marginal que presta es 40. Por la segunda unidad, entre la primera y la segunda, estoy dispuesta a pagar 75. O por 2 estoy dispuesta a pagar 75. Luego la utilidad marginal de la segunda unidad es 35. Después estamos la tercera. Las 3 unidades estoy dispuesta a pagar 95. Por lo tanto, la utilidad marginal de la tercera unidad es 20. Y la cuarta unidad
las 4 unidades estoy dispuesto a pagar 105, por lo tanto la utilidad de la última es 10. Si ustedes se fijan, la utilidad marginal va bajando, como decíamos nosotros. Por la primera Coca-Cola estoy dispuesta a pagar cualquier cantidad, por la segunda menos, por la tercera menos y por la cuarta ojalá no me la den. Pago para que no me la den. Entonces, voy a decir que la utilidad marginal es 10. Para la última unidad, pero a partir de 40. Es decir, la utilidad marginal baja. Va bajando. ¿Estamos claros, no? A más volumen, menos utilidad. Eso hace que cuando tú haces compras mayoristas de cualquier cosa, pagas menos y sales ganando. Aquí vamos a graficar. Porque tenemos que meternos en los gráficos. Los que no son buenos para las matemáticas, aquí tienen que ponerle un poquitito a estas matemáticas básicas de séptimo de colegio, pero igual tienen que ver. Lo que estoy haciendo en este gráfico es graficar la tabla que vimos recién. Y vamos a decir, tenemos una utilidad marginal 40, 35, 20, 10 para 1, 2, 3 o 4 litros por día. Y ustedes se dan cuenta que la curva va en disminución. ¿Vamos bien o no? Es decir, es decreciente la curva. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a aprender la siguiente fórmula. La utilidad o beneficio marginal es igual al ingreso marginal, es decir, el ingreso es la satisfacción que me presta algo. La satisfacción. Menos el costo marginal, el costo que me presta las últimas unidades. Entonces, por ejemplo, si yo comprara 3, ¿cuál es mi utilidad? Mi utilidad sería la de la primera unidad, que son 40, la de la segunda unidad, que son 35, y la tercera unidad, que son 20. Es decir, todo lo que está bajo la curva. Lo voy a dibujar un poquito. Voy a ver que se vea bien. Ahí, un poquito nomás. Y voy a decir, aquí tengo la utilidad marginal o beneficio. Aquí tengo, ¿qué es lo que tengo ahí? Los litros. O lo que vamos a llamar de aquí en economía para adelante la cantidad. Y aquí utilidad o beneficio, lo que estamos dispuestos a pagar, por lo tanto le vamos a poner el precio. Si veíamos que esta curva iba bajando y nosotros vamos a comprar esta cantidad, vamos a comprar 3, ¿cuál es el beneficio que tenemos? Todo lo que está bajo la curva. Por el artículo número, por el que pagamos 40, que es la primera unidad, tengo este beneficio. Por la segunda tengo este beneficio. Y por la tercera tengo este beneficio. Ahora yo me pregunto, ¿por qué le restamos el costo? Porque lo que estoy dispuesto a pagar por 3, ¿cuánto es? 20. ¿Estamos? Entonces voy a pagar 20 por cada uno. Entonces, este es el costo de consumir 3 a un precio individual de 20. Por lo tanto, este es un beneficio con el que se queda el consumidor. Estamos viendo demanda, por lo tanto estamos hablando del consumidor. Por lo tanto, yo voy a marcar con verde lo que llamamos beneficio neto. Beneficio neto o beneficio marginal.
también le llamábamos en la fórmula, o utilidad neta. Siempre es ingreso menos costo, marginal o neta. Neta significa la satisfacción que me presenta menos lo que pago. Los ingresos menos los costos. Si no es en plata y es en sonrisas, los beneficios menos lo que nos cuesta. ¿Ya? Eso es neto, ese espacio que queda, llamémoslo así, de marginal. Curva de demanda. Lo primero que tienen ahí es la definición, eso se lo tienen que aprender de memoria. La curva de demanda por un bien indica las cantidades máximas del bien que un consumidor o grupo de consumidores desea comprar a diferentes precios. Por ejemplo, en la anterior, a 40, lo máximo que estaba dispuesto a pagar a comprar el consumidor era 1. Si el precio era 20, los consumidores no están dispuestos a comprar 4, están dispuestos a comprar 3. ¿Estamos? Y ahí se construye la curva de demanda. Con las máximas cantidades que los consumidores están dispuestos a pagar por distintos precios. Por el precio X están dispuestos a comprar Y. Por el precio X' están dispuestos a comprar Y', etc. Y así se construye la curva de demanda, y la curva de demanda es decreciente. Ahora, para construir esta curva de demanda hay un supuesto detrás, porque la demanda depende de varias cosas. Entonces se supone que las otras cosas que influyen en la demanda no solo influye el precio. El precio es lo más importante, porque es el costo que te significa obtener un beneficio. Por eso es importante, no porque sea importante el dinero por sí. ¿Vamos? Entonces, cuando decimos en esta transparencia resto, nos estamos refiriendo a las otras determinantes. La curva de demanda depende del precio y de otras cosas. Las otras cosas, en economía decimos ceteris paribus, es decir, permanecen constantes, no se alteran. Para poder estudiar una cosa en ciencia, tenemos que suponer que el resto de las cosas permanece relativamente constante, o por lo menos constante. Entonces, cuando decimos el resto, que todos los factores ajenos al precio que influyen sobre las decisiones de qué consumir y a qué precio consumir y qué cantidad consumir, no cambian. Eso es lo que suponemos cuando damos la definición de curva de demanda. Repetimos, la curva de demanda por un bien indica las cantidades máximas del bien que un consumidor o grupo de consumidores desea comprar a diferentes precios. ¿Cuáles son los factores ajenos al precio o distintos del precio que vamos a suponer ceteris paribus, constantes? El ingreso de las personas, que no cambia, porque si cambia el ingreso también cambia lo que se consume. Los gustos o cultura. La cultura hace que a uno le gusten ciertas cosas o no le gusten ciertas cosas. Y el precio de los otros bienes. Cuando estoy hablando de otros bienes, estoy hablando de otros bienes relacionados. Y aquí entre medio vamos a aprender dos conceptos, que no están en la transparencia y están en la clase. ¿Estamos? Vamos a aprender de los bienes sustitutos y de los bienes complementarios. Cuando yo relaciono un precio con otros, una cosa con otras cosas, o están relacionadas o no están relacionadas. En primer nivel de red, porque obviamente en este mundo se supone que todo está relacionado, que en las teorías de Isaac Asimov dice que una mariposa bate sus alas en Sudáfrica y en algún momento se produce una tormenta en el Triángulo de Bermuda.
¿Sí? Todo está relacionado en este mundo. Pero aquí suponemos que estamos hablando de un primer nivel de relación, un primer nivel de relación. Entonces, vamos a seguir pensando en la Coca-Cola. Les guste o no les guste, da lo mismo. Si no le cambian el nombre, le ponen spray, o le ponen agua tónica, o le ponen agüita de llave, agua de grifo, etc. Póngale como quieran. O vinito. Y vamos a ver esta tabla. Y vamos a nuestra tabla, el ejemplo que tenemos. Hemos transformado lo mismo que teníamos allá, lo hemos transformado en cantidad demandada por litros al día. ¿Estamos? Entonces decíamos, si consumimos 1 litro nos cuesta 200, 2 litros, estamos dispuestos a pagar. Ahora, si el precio es de 200, estamos dispuestos a consumir 1. Si el precio es de 160, estamos dispuestos a consumir 2. Si el precio es de 100, estamos dispuestos a consumir 3. Si el precio es de 45, estamos dispuestos a consumir 4. Ahora, pasamos a la próxima transparencia. Y hemos dibujado lo mismo. ¿Estamos? Y hemos visto lo que era la decisión racional. Y hemos visto cuál es el costo del consumidor, es P por Q. Vuelvo para atrás. Es lo que en el pizarrón le mostré como rojo. Es P por Q. Estaba dispuesto a consumir, en el caso de este ejemplo, 3 si costaba 20. Entonces, 20 por 3 es el área. Y el área es el costo. Es un área. ¿Ya? Tiene alto y ancho. ¿Vamos? Tiene un Y por Q. O P por Q en este caso. P por Q. El precio por cantidad. Algo tan simple que si yo voy a comprar 3 Coca-Cola y las 3 Coca-Cola la venden empaquetadas en el supermercado. ¿Y por qué la venden empaquetadas y la venden a menor precio? ¿Estamos? Entonces las 3 cuestan 30. Significa que cada una me sale a 10. ¿Vamos? Ok. Esos 30 es P por Q, es el costo del consumidor. Y lo que queda hacia arriba, debajo de la curva, es el beneficio neto. Porque todo lo que estaría bajo la curva sería beneficio bruto. Y si le resto el costo al beneficio bruto, me queda el beneficio neto. Ahora, lo primero que tengo que analizar es que esta curva va al revés. Si ustedes la ven en la próxima transparencia, les voy a decir en qué transparencia estoy. Estoy en la transparencia número 6. Si ustedes ven la curva, es una curva decreciente. ¿Ya? Y vamos a leer ahora. Y vamos a decir, dado el nivel de ingreso, el máximo precio que la persona está dispuesta a pagar por cada unidad equivale al valor que ella le asigna a esa unidad adicional. O sea, la última unidad que tú consumes es la que te define el precio. De acuerdo a este concepto, el área bajo la curva de demanda representa la valoración que la persona le asigna al consumo de una cierta cantidad. Las personas le asignan en este gráfico valor 100 a 3. El precio por litro es 100 cuando consumo 3 litros. Si yo consumiera menos litros, estaría dispuesta a pagar más. ¿Ya? Ahora vamos a ver
que la relación entre precio y cantidad es inversa. ¿Qué significa esto? Que cuando uno sube, el otro baja. Cuando el otro baja, el otro sube. Vamos, esto es súper importante. Es inversa, por eso el monito va así. Después en la oferta, el mono va a ir para el otro lado. Entonces estamos en la demanda. Relación inversa entre precio y cantidad se entiende de la siguiente forma. Al bajar el precio, se hace más barata en relación a otros bienes sustitutos. Esa es una razón porque es inversa. Si baja el precio, traspaso gente que compraba sustitutos se vienen para este producto. Los que compraban Pepsi Cola se vienen a comprar Coca-Cola. ¿Estamos? Ahí repaso el concepto que habíamos visto delante de sustitutos y de complementarios. Los sustitutos es cuando un producto reemplaza al otro. Ahora hay sustitutos perfectos, sustitutos más perfectos y otros menos perfectos. Y los complementarios es los que funcionan juntos. Los sustitutos, la Coca-Cola con la Pepsi, la Coca-Cola con el agua de grifo. Una es sustituto menos perfecto, el otro es sustituto más perfecto. Y después tenemos los complementarios, son los que trabajan juntos. Los penos con las tuercas. Si vendes tantos penos, vas a vender tantas tuercas aproximadamente. ¿Ya? El pan con la mantequilla, etcétera. Son cosas que funcionan juntas. La cantidad de autos con las bencinas. Seguimos. Entonces, ¿por qué el precio con la cantidad funcionan al revés? Si uno sube, el otro baja. Si el otro baja, el otro sube. Si el precio sube, baja la cantidad. Si el precio baja, sube la cantidad. Pero fíjense uno, el precio que determina, no la cantidad. El precio es del mercado y determina la cantidad. El dato es el precio. El dato no es la cantidad. El dato es el precio. Para efectos de ver qué cantidad se va a demandar. Vamos. Tenemos tres razones por qué funcionan al revés. Que una sube y la otra baja. Y otra baja y la otra sube. ¿Ya? ¿Cuáles son estas tres razones? La primera, ya la habíamos dicho, que al bajar el precio se hace más barata ese producto en relación a los sustitutos. Por lo tanto, la gente que compraba sustitutos se traspasa hacia el bien que tenemos interés. Al bajar el precio del producto, la persona que está consumiendo dispone de un ingreso real adicional, es decir, teóricamente le sobra plata y por lo tanto puede aumentar su consumo. Ahora, existen personas que por su bajo nivel de ingreso no podían comprar el producto, al bajar el precio pueden comprarlo. Por eso uno baja y el otro sube. Ahora podrán comprarlo, lo que hace aumentar la cantidad demandada. Estas son las tres razones por las que hay una relación inversa entre precio y cantidad demandada. En la oferta funciona al revés. Entonces, vamos viendo de cuáles son las determinantes de la demanda. ¿De qué depende la demanda? La demanda depende de 5 cosas. La primera y la más importante es el precio del bien. El segundo es el nivel de ingreso de los consumidores. ¿Los consumidores son platúos o no son platúos? ¿Tienen buena situación, un buen pasar o no? El precio de los otros bienes. ¿Cuáles son los otros bienes? Siempre los bienes relacionados, se supone. ¿Cuáles son los relacionados? El precio de los sustitutos y el precio de los complementarios. Porque yo no saco nada con comprar autos si la benzina es prohibitiva para que yo la pueda comprar. Alguien lo hará, pero en general no se hace. El precio de los bienes sustitutos y complementarios es súper importante.
Cuarto, los gustos. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te eleva tu estándar frente a ti mismo, frente a la sociedad o no? Y distribución del ingreso de los consumidores. ¿Existe una buena distribución de ingresos a los consumidores o no? ¿Es pareja, es una sociedad más pareja de ingresos como Noruega? ¿O es una sociedad dispareja de ingresos como Chile? Tanto que si tú mueves la distribución de ingresos, cambian los consumos. Mueve los gustos, cambia los consumos. Mueve el precio de los otros bienes y cambia los consumos. Mueve el nivel de ingreso de los consumidores y cambia el consumo. Mueve los precios y cambia el consumo. ¿Vamos? Ahora, en el gráfico, el primer determinante, que es el precio del bien, te mueves dentro de la curva. La curva no se mueve. Suponemos que si el resto es constante, la curva no se mueve. Y nos movemos dentro de la misma curva, subiendo y bajando. Nos movemos dentro de la misma curva, subiendo y bajando. Si las demás cosas permanecen constantes, si cambia el precio, la sociedad se mueve dentro de la misma curva. Ahora, si cambia el nivel de ingreso a los consumidores, que son de mediano y largo plazo, el precio de los otros bienes, que son cosas de mediano y de largo plazo, los gustos y cultura, que son más de largo plazo que de nada, la distribución de ingresos de los consumidores, que son de mediano y de largo plazo, si estas cuatro cosas, o de las 5, las últimas 4, se mueven en el mediano y largo plazo, ya no te mueves dentro de la curva, se mueve la curva completa. Vamos a ver un poquito ahora cómo se mueve la curva completa. ¿Cuál es la lógica? La lógica es este gráfico. Ya vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que tenemos una curva de demanda y nosotros modificamos los gustos y cultura, por ejemplo, tratamos de aumentar, como ese programa que hablábamos que hubo de publicidad de la leche. ¿Ya? Cuando aparecían esta gente que decía, tome leche en la tele. El objeto era aumentar el consumo de leche. Entonces, la curva, ¿qué pasa? Lo que logramos con la propaganda y la publicidad, que es modificación de cultura, es correr esta curva D a una curva de prima. Y esa curva de prima lo que hace que al mismo precio donde teníamos Q, modificamos la cantidad demandada a Q'. Es decir, variamos de D a D'. O sea, después de que el costo era P por Q, pasa a ser P por Q'. Aumentamos el gasto social a leche, seguramente a ingresos constantes, significa sacar la plata de un lado para ponerla en el otro. ¿Estamos? Ahora, también podemos hacer modificaciones culturales que tienen que ver con la educación y tienen que ver con la difusión y con la propaganda y con la cultura, a disminuir el consumo de algo. Si nosotros hacemos propaganda, por ejemplo, de que las drogas hacen muy mal y matan neuronas y la gente va aprendiendo que eso hace mal, entonces pusimos a D'. Y la curva se corre hacia la izquierda. En este caso, ¿no es cierto? En la curva hacia la izquierda, ¿qué vamos a lograr? Que de Q vamos al mismo precio, vamos a consumir Q2', es decir, vamos a disminuir el consumo. Entonces, uno, a través de la modificación de los ingresos, del precio de los otros bienes, de los gustos y de la distribución mejorando o empeorando la distribución del ingreso de los consumidores, producimos modificación de esto. ¿De qué? De la cantidad demandada. ¿Estamos? Al mismo precio. ¿Estamos? Porque no estamos modificando precios. Y vamos a hablar de un concepto nuevo que es la elasticidad. ¿Ya? Este concepto dice
que se define como el cambio porcentual en la cantidad demandada frente a un cambio porcentual en el precio del bien. Entonces, elasticidad se escribe con la letra epsilon. Así se acostumbra en ingeniería, en matemáticas, en todas partes. El epsilon de elasticidad es el que se usa. Entonces, vamos viendo lo que dice la definición y lo vamos a ir escribiendo en fórmula. La definición dice: cambio porcentual en la cantidad demandada. Variación, este es un cambio porcentual en la cantidad demandada. Eso así lo escribimos. Frente, es decir, producida por un cambio porcentual en el precio. ¿Cómo lo escribiríamos como fórmula? Y vamos a decir epsilon. Elasticidad ¿de qué? Precio de la demanda, precio de la cantidad demandada. ¿Qué es? Variación porcentual de la cantidad demandada frente a, enfrentada con, y en matemáticas, cuando decimos frente a algo que afecta, ¿qué es lo que lo está afectando? La variación porcentual del precio. ¿Qué es la variación porcentual de la cantidad demandada? Es la cantidad nueva menos la cantidad vieja partido por la cantidad vieja. Perdón, le puse 2 en vez de 1. Vamos, 1. Cuando yo quiero ver qué porcentaje de peso he subido o bajado, por ejemplo, si peso 80 kilos y subo 8 kilos, he subido un 10%. ¿Cómo lo calculo? La cantidad nueva, 88, menos la cantidad vieja, 80, dividido por 80. Y esto por 100. Ahí tengo la variación porcentual de la cantidad. Y antes la variación porcentual del precio. El precio nuevo menos el precio viejo partido por el precio viejo por 100. Lo que nos tenemos que acordar, y lo voy a poner con rojo y no nos vayamos a olvidar, porque lo dijimos, que esto variaba en relación inversa, cuando uno sube el otro baja. Por ejemplo, si la cantidad aumenta, el precio disminuye. Si en vez de ser con rojo lo ponemos con verde, que la cantidad disminuye, o sea, si el precio aumenta, entonces la cantidad disminuye. Y eso lo puse con verde. Entonces, siempre esto es negativo. Siempre la elasticidad precio de la demanda es negativa. Siempre. Vamos, ¿no? Así que no se asusten cuando al hacer los cálculos les dé negativo. Porque es negativa. ¿Vamos? De acuerdo a esto, a la variación porcentual del precio y a de la cantidad, ¿cuándo cambia el precio? Porque el que influye aquí es el precio. Ese es el dato. La cantidad es un resultado. La causa-efecto va de precio a cantidad. En esta teoría de mercado. Voy a borrar porque vamos a ver los tipos de elasticidad que podemos encontrar.
nos podemos encontrar con tres tipos de elasticidades. Fíjate, donde la variación de precio influye mucho en la cantidad, donde la variación de precio influye menos en la cantidad, y otro donde influye igual. Entonces, ¿cómo vamos a definir la elasticidad? Vamos a volver atrás. El cambio porcentual en la cantidad frente al cambio porcentual en el precio del bien. Y cuando lo medimos, decimos, si moviéramos 1% el precio, ¿cuánto se mueve la cantidad? Ese es el dato que nos da la elasticidad. Si la elasticidad dice 2, dice que si el precio se mueve en un 1%, la cantidad se movería en un 2%. Eso significa que la elasticidad es 2. Si la elasticidad es 1, significa que si el precio se mueve en 1, la cantidad se mueve en 1. Si la elasticidad es 0,5, ¿qué significa? Que si el precio se mueve en 1, en 1%, la cantidad se mueve en la mitad, en 0,5. Eso es lo que significa el resultado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en resultados posibles. En resultados posibles mayor que 1, igual a 1 o menores que 1. Acordémonos que siempre la elasticidad precio de la demanda, la oferta funciona al revés, la elasticidad precio de la demanda es negativa. Siempre. Entonces, cuando estamos hablando de mayor que 1, igual a 1, menor que 1, estamos hablando en términos absolutos, sin signo, para que no nos equivoquemos. ¿Ya? Volvemos entonces. Si la elasticidad es mayor que 1 en su valor absoluto, vamos a decir que la demanda es elástica. Es decir, una pequeña variación en el precio produce grandes variaciones en la cantidad. Después decimos que es inelástica cuando en valor absoluto sin signo es menor que 1, o sea, varía entre 0 y 1. Y cuando es 1, decimos que es unitaria. Vamos a ver, repetimos, es elástica cuando el valor absoluto es mayor que 1, cuando es menor que 1, o sea, varía entre 0 y 1, decimos que es inelástica, y cuando es igual a 1, decimos que es unitaria. Ahora, esto se demuestra en gráfico. Yo les voy a hacer el gráfico en la pizarra y vamos a decir precio, cantidad, cuando es elástica. Y voy a hacer una curva súper elástica. ¿Cuál sería una súper elástica? Es que ante infinitesimales pesos en el precio, la cantidad se dispara. Voy a poner el extremo, tiende al infinito. Entonces, en la práctica, esta sería una curva elástica y esta una curva súper elástica. Después vamos a hacer al revés, una curva súper inelástica. Aunque en la práctica podemos decir eso. Y una curva unitaria
vamos a decir así, ni elástica ni inelástica. Que el mismo porcentaje que cambia el precio, cambia la cantidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer. Vamos a ver ahora un poquito, algunos ejemplos de productos que son más elásticos que otros y otros menos elásticos. Por ejemplo, ¿qué es elástico? En general los bienes superfluos. Por ejemplo, un perfume. Nadie se muere porque no compren perfume, entonces si el precio se dispara mucho, no lo compro. ¿Ya? ¿Estamos? El inelástico, los bienes de primera necesidad. Por ejemplo, un remedio, un antibiótico para salvar una vida, que a un niño, una guagua le salvaría una vida. Si no tienes plata, incluso te la consigues para comprar. Entonces, no hay muchas variaciones entre precio y cantidad demandada. Es muy poca la variación. Y unitaria, ejemplos no conozco, pero tienen que andar por ahí en cosas que tienen una buena relación precio-cantidad y que se mantiene ahí. ¿De qué depende la elasticidad de la demanda? Vamos a hablar entonces de determinantes de la demanda. O cuáles son las causales, cuáles son las variables que hacen que la demanda sea de una determinada manera, y eso le llamamos determinantes de la elasticidad, ya no de la demanda. Ya vimos la elasticidad, las determinantes de la demanda, de la cantidad demandada. Ahora vamos a ver de qué depende cuán elástica es la demanda. Depende del tipo de bien, si el bien es de primera necesidad o es superfluo, o en qué parte de esa escala se sitúa. De la participación porcentual en el ingreso, si yo compro sal a 300 pesos el kilo de sal, o a 500 pesos el kilo de sal, si sube a lucas seguramente lo voy a comprar de nuevo, porque su participación porcentual en el ingreso y el consumo de la familia no es muy relevante. Posibilidad de sustitución. Si yo tengo sal y en vez de sal solucionar el problema con el orégano, entonces, si la sal sube a 5.000 pesos y el orégano sigue costando 500 pesos, el equivalente, entonces voy a usar orégano en vez de sal. Y el tiempo que se demora en modificar la demanda. Hay otra elasticidad que se llama ingreso de la demanda. Todos podemos ver elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda, elasticidad gustos de la demanda, elasticidad de la distribución de ingresos de la demanda. Pero el más importante es el precio, y ahora de lo demás vamos a ver el ingreso de la demanda por ser un tema económico. Si sube el ingreso de una familia, ¿cuánto aumenta el consumo o la demanda de algo? ¿O hay algún consumo que empeora? Y ahí vamos a hablar de la elasticidad cruzada. Perdón, vamos a hablar de la elasticidad de la demanda. Por ejemplo, hay bienes que aumenta el consumo, se aumenta el ingreso, como por ejemplo el jamón. Y hay bienes que disminuye el consumo, se aumenta el ingreso. ¿Como cuáles? Como la mortadela. La gente empieza a comprar sustitutos de mejor calidad, como queso, jamón, etc. Palta, ¿ya? Entonces, tenemos elasticidad de ingreso de la demanda. Que existe una relación entre variaciones en el ingreso y variaciones en la demanda. Se mueve la curva y el concepto es el mismo. ¿Cuánto aumenta o se modifica la demanda? Se aumenta porcentualmente el ingreso de las familias, ¿ya? O de las personas. Y también tenemos lo que se llama elasticidad cruzada. Se aumenta el precio de un bien
o disminuye el precio de un bien, ¿cómo se modifica la cantidad demandada de otro bien? Aquí tienen mucho que ver los sustitutos y los complementarios. Y decimos, en esta transparencia de elasticidad cruzada, decimos, la elasticidad de la cantidad demandada del bien X ante variaciones del precio Y. ¿Cuánto se modifica? ¿Cuál es la variación porcentual de la demanda del bien X ante variaciones del precio del producto Y? Y al hacer el cálculo, vamos a ver que aquello, elasticidad cruzada entre dos precios, si es mayor que 0, los bienes son sustitutos. Es decir, si sube el precio de la Coca-Cola, va a aumentar la cantidad demandada de Pepsi-Cola. Estos bienes son sustitutos. ¿Qué pasa cuando la elasticidad cruzada es menor que 0? Es porque los bienes son complementarios. Por ejemplo, se aumenta el precio de los autos, va a disminuir la cantidad demandada de sus complementarios. Por ejemplo, la benzina. Y cuando es igual a 0, es decir, no existe ninguna relación entre la variación de precio de un bien y la cantidad, es que los bienes no tienen relación, por lo menos directa. Y vamos a aprender a calcular ahora, vamos a pasar al punto del excedente del consumidor. Y en el excedente del consumidor vamos a decir que el consumidor tiene, el excedente del consumidor es lo que vimos delante como beneficio neto. ¿Ya? Si yo por consumir 1 estoy dispuesto a pagar 10, por consumir 2 estoy dispuesto a pagar 5, por consumidor 3 estoy dispuesto a pagar 3 o 2. Todo lo que y pago 3, 2, lo voy a hacer en un mono mejor para... Vamos a ver el excedente del consumidor. Si esta es la demanda, la curva de demanda. Si yo consumo 1, voy a pagar 40, este es el precio unitario, y esta es la cantidad demandada. Estamos con la curva de demanda. Si con 30, aquí consumo 1. Con 30 consumo 2. ¿Ya? Y si el precio unitario es 25, consumo 3. Entonces, voy a poner con rojo todos los beneficios del consumidor. Los beneficios, ¿cómo se demuestran en la práctica? Con lo que tú estás dispuesto a pagar. Si no estás dispuesto a pagar es porque el costo respecto al beneficio es muy alto. Entonces, mi beneficio si consumo 1 es esto. Mi beneficio si consumo 2, le agregamos esto. Mi beneficio si consumo 3, le agregamos esto. Ahora, con verde voy a pensar que si consumo 3, ¿cuánto voy a pagar? Es decir, mi costo es esto. Por lo tanto, lo que queda con rojo solito, que es todo lo que está bajo la curva, esto es lo que vamos a llamar excedente del consumidor. Excedente, le llamamos también beneficio neto o ingreso neto. También le podemos llamar excedente del consumidor. ¿Ya? Y
todos los nombres que tengan que ver con neto o excedente del consumidor es lo que queda después que me presta todos estos beneficios, lo que estaba en rojo, le saco los costos que me tocó y por lo tanto queda un beneficio neto. ¿Estamos? Entonces, vamos a definir y vamos a entender por excedente al consumidor diferencias que existen entre el precio total que el consumidor estaría dispuesto a pagar por una cantidad dada del bien X y el precio que efectivamente paga por consumir esa cantidad. ¿Ya? Y vamos a terminar demanda considerando demanda de la comunidad. La curva de la demanda de la comunidad se forma a partir de curvas de demandas individuales. Lo que vamos a hacer, vamos a suponer, nos vamos al gráfico, dos individuos a un mismo precio. El individuo A consume X0A y el individuo B consume X0B. Pero las demandas de la comunidad es la sumatoria de esas dos demandas al mismo precio. Entonces yo tengo que sumir al mismo precio y me sitúo la cantidad A más la cantidad B. Aquí la cantidad aparece por una X, no con Q, por si acaso. Así que no se vayan a perder. Entonces, es al mismo precio como grafico, sumando al mismo precio las distintas cantidades. Y la curva de oferta para la próxima semana, señoritas y caballeros, espero que le hayan sacado provecho a esta clase. Un abrazo grandote.